Problema de optimización. El enunciado es muy claro. Un ciclista tiene que ir del punto A al punto B, pero parte del recorrido lo hace por la carretera y parte del recorrido lo hace por el campo. Estas son las medidas y lo que tiene que hacerlo es en el mínimo tiempo posible, pero la pregunta es ¿cuándo abandona la carretera para ir por el campo? Porque las velocidades son diferentes. La velocidad cuando va por la carretera es de 400 metros por minuto, dice el enunciado, mientras que cuando va por el campo, vamos a llamarlo V', pues eso es más despacio, va a 200 metros por minuto. Y la pregunta es ¿cómo tiene que hacer la trayectoria para tardar el menos tiempo posible? Bueno, pues vamos a plantear el problema teniendo en cuenta simplemente que la velocidad es igual al espacio dividido entre el tiempo. Eso significa que los tiempos que va a utilizar para ir por un lado o por el otro siempre será igual al espacio dividido por la velocidad. Voy a llamar X a esta distancia. El espacio que va a recorrer por la carretera será por tanto 600 menos X, y el que va a recorrer por el campo pues lo deduciremos de este triángulo. Entonces el tiempo va a ser suma de 2. T1 va por la carretera más T2 que va por el campo. Entonces, utilizando esta fórmula, tendremos el T1 será el espacio que va por la carretera, lo que hemos dicho, 600 menos X, entre su velocidad, que son 400 por la carretera, más el tiempo que va por el campo, que será su longitud, y esa longitud vamos a deducirla de este triángulo. El teorema de Pitágoras me dice que esta longitud, bueno, si llamamos L1 a esta y L2 a esta. L2, teorema de Pitágoras, es la hipotenusa, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, x al cuadrado más 300 al cuadrado. Entonces lo ponemos. La longitud que va por el campo es la raíz cuadrada de x al cuadrado más 300 al cuadrado. Dividido por la velocidad, que son 200. Luego esto será la función que tengo que hacer mínimo. Ya podemos escribir que lo que tenemos que hacer es el mínimo de la función f de x igual a esto que tenemos aquí, 600 menos x dividido 400 más y ahora veremos cómo hacemos el mínimo de esta función. La condición necesaria para que sea mínimo es que la derivada sea 0. Así que voy a derivar. Pero para derivar voy a poner mejor, como los denominadores son constantes, lo voy a poner no como fracción, sino como producto. Será más sencillo para derivar. Preparo la función y así derivaremos con más facilidad, no aplicando la fórmula del cociente, sino del producto. Bien, pues derivo. Sería f', derivo para igualar a 0. f' de x igual.
Esto sería derivada de 1 entre 400 es 0, por lo otro que no 0, más derivada de esto por 1 entre 400. O sea, 1 entre 400 por la derivada de esto que es menos 1. Así que lo puedo poner así. Y ahora la otra derivada sería 1 entre 200 que es 0 por la raíz, que es 0, más 1 entre 200 por la derivada de la raíz, que como sabemos es un cociente, arriba derivo lo de dentro de la raíz, 2x, y en el denominador 2 por la misma raíz. Y esto tiene que ser igual a 0. Y ahora vamos a resolver para hallar la x. Pero claro, todo esto vamos a simplificarlo un poco. Este 2 con este 2, y podemos multiplicar todo por 200, entonces esto me va a quedar menos 1 dividido 2, a multiplicar todo por 200, más, este 200 se va, el 2 se ha ido, aquí la x, y aquí esto. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, para que sea igual a 0, pues una manera de verlo rápido para hacer la ecuación sería pasar el 1 medio al otro lado y elevar al cuadrado. Esto sería igual a 1 medio positivo. Ahora elevamos al cuadrado los dos términos de la ecuación y me queda esta fracción, me va a quedar en el numerador una x al cuadrado, en el denominador ya esto sin raíz, x al cuadrado más 300 al cuadrado igual a 1/4. Ahora multiplicamos en cruz, producto de medios igual a producto de extremos, 4x cuadrado tiene que ser igual a 1 por esto, o sea, tiene que ser igual a x al cuadrado más 300 al cuadrado. Pasando las x cuadrado al primer miembro, 3x al cuadrado igual a 300 al cuadrado, de donde me queda que la x, primero cuadrado sería 300 al cuadrado entre 3, de donde la x deducimos que es la raíz cuadrada, que sería 300 dividido raíz cuadrada de 3. Esto lo podemos racionalizar, y si multiplicamos por raíz de 3 y dividimos por raíz de 3, al final nos queda, paso a la otra pizarra, y nos queda que la x es igual a 100 por raíz de 3. El negativo no lo considero porque es una distancia. Claro, esto es el valor que hace la derivada 0. Pero tendríamos que hacer la comprobación que si esto es f' de x, y aquí pondremos f de x, hacer la comprobación que efectivamente es un mínimo, o sea que tiene que ser para este valor la función f de x tiene que ser, la derivada tiene que ser primero negativa para que la función decrezca, luego tiene que ser positiva para que la función crezca y sea un mínimo. Aquí tengo la derivada y tengo la función que hemos derivado, ¿no? Entonces, como 100 raíz de 3, la solución viene a ser unos 173
0,02 metros, pues lo que haremos será dar un valor que esté en esta parte del intervalo, de 0 a 173, por ejemplo 100. Y comprobaremos que f', eso lo dejo que lo hagáis vosotros, f' de 100, comprobaremos que es negativo. Y la consecuencia de que sea negativo es que decrece. Luego nos vamos a un punto que esté en la otra parte, más grande de 173, por ejemplo, yo que sé, 180, y comprobaremos que f' de 180 es positivo. Eso lo comprobáis, veis cómo esto es positivo. Entonces la consecuencia es que la función crece, por eso es un mínimo. Porque que la derivada sea cero es condición necesaria, pero no suficiente para que sea mínimo. Podría ser máximo también, pero en este caso siempre en todos los casos hay que comprobar que realmente es máximo o es mínimo.